Ahora, ¿dónde está su bufanda turquesa? ¿Eso completará mi look? Estaba asaltando el closet de mamá cuando dejé caer por accidente un cinturón en el suelo. Pero extrañamente, escuché un sonido extraño. Así que le di algunos toques y esperen, sonaba como si el suelo estuviera hueco. Eché un vistazo y ¡Dios mío! Había un escondite o algo así en el closet de mamá. Por supuesto, debía descifrar esto. Así que después de algunos intentos, finalmente logré abrirlo y encontré una enorme caja de madera. ¿Por qué estaba ocultándonos algo? Respiré hondo y abrí la caja. Había algunas fotografías antiguas de mamá cuando era joven, un osito de peluche viejo y algunos casetes. ¿Por qué había ocultado esto? Seguí revisando y encontré un paquete de cartas. Todas eran de la misma dirección. Esperen, conocía este lugar. Era un orfanato fuera de la ciudad. Hasta ahora nada tenía sentido. Obviamente debía leerlas. Todas eran de una hermana del orfanato llamada Ana María. Seguí hablando de una chica llamada Elisa y mientras más leía, eventualmente me di cuenta de que esta chica Elisa era la hija de mi mamá. ¿Eso significaba que tenía una medio hermana? ¡No podía creerlo! Y por lo visto, mamá no había visto a Elisa desde el día que la había dejado en el orfanato. Así que, ¿mamá no tenía idea cómo se veía después de todos estos años? ¡Era una locura! ¿Cómo pudo hacer esto mi mamá? Sin mencionar que mi papá es un político, así que había sido criada para ser una buena persona como ellos. Pero después de lo que acabo de descubrir, ya no sé qué creer. Esto es muy absurdo. Pero algo era seguro. Debía encontrar a Elisa. Fui al orfanato al día siguiente después de la escuela. Le dije todo a Ana María y luego dijo que Elisa se había ido cuando cumplió 18, pero que regresaba cada fin de semana para ayudar. Luego me dio la dirección del hogar de Elisa. Seguí en Google Maps y terminé en un vecindario aterrador. Mientras tocaba su puerta, un billón de preguntas pasaron por mi cabeza. ¿Y si no quería tener nada que ver con nosotras? O tal vez me odiaba porque le había robado la buena vida que ella debería haber tenido. Pero ya no podía arrepentirme. Apenas se abrió la puerta, me congelé. ¿De verdad era mi media hermana? Ahí parada estaba una chica alta y misteriosa. Yo temblaba mientras le decía: «Hola, ¿eres Elisa?» Ella me miró escéptica y luego contestó: «¿Por qué? ¿Quién eres tú?» No pude aguantar más mis lágrimas y dije: «No puedo creer que te haya encontrado. Soy Alicia, tu media hermana». Elisa parecía en shock y luego dijo: «Vale, cálmate. Entra y hablemos». Me senté en el sofá y le conté todo. Luego ella empezó a decirme lo miserable que era su vida. Me contó que tenía 4 trabajos y no eran suficientes para pagar las facturas. Dios, me sentía culpable escuchando eso. ¿Cómo era justo que yo tuviera una vida feliz y despreocupada y ella haya estado aquí sola? No podía dejar a Elisa así. Debía hacer algo. Después de eso, regresé a casa y llevé a mamá a mi habitación para poder hablarle en privado. La enfrenté y al principio lo negó, pero eventualmente estalló en lágrimas y admitió todo. No podía creer lo que escuchaba cuando me contó toda la historia. Cuando tenía 18, ella dio a luz a Elisa. Pero el papá de Elisa no quería responsabilizarse, así que mamá decidió criar a Elisa por su cuenta. Era duro para ella porque no tenía un trabajo decente. Luego, después de 6 meses, mi papá apareció y mostró interés en ella, y como venía de una familia rica, mi mamá aprovechó la oportunidad para estar con él. Sin embargo, ella pensó que si él sabía sobre Elisa, entonces no querría estar con ella, así que con tristeza decidió enviar a Elisa al orfanato. Desde entonces, ella le enviaba una carta a Ana María cada año en el cumpleaños de Elisa, pero ella le pidió que no le enviara fotografías de Elisa, porque sería muy doloroso para ella. No podía creer que mi mamá haya podido abandonar a su hija por dinero. Le rogué a mamá que se encontrara con Elisa. Al menos le debía eso. Le expliqué lo miserable que era la vida de Elisa y que no se lo merecía. Finalmente, mamá aceptó. Así que al día siguiente me recogió de la escuela y fuimos a casa de Elisa. Apenas mamá la vio, se abrazaron y lloraron y mi mamá estaba asombrada por el terrible estado de la casa de Elisa y le dijo de inmediato que viniera a vivir con nosotras. ¡Oh, wow, mamá! Me alegro de que nos hayamos reunido, pero esa decisión era muy impulsiva. ¿Qué hay de papá? Bueno, por supuesto, él estaba en shock. Mi mamá lo hizo sentarse y le explicó quién era Elisa. Pero él no lo tomó bien y terminaron en una gran pelea, lo cual resultó en mi papá mudándose. No podía creerlo.
Así que, desde ese momento, solo éramos mamá, Elisa y yo. Extrañaba mucho a papá, pero se sentía bien tener una hermana. Siempre quise una hermana. Podíamos pasar tiempo juntas, contarnos cosas, ir de compras. Dios mío, esto iba a ser muy divertido. Pero resulta que no fue tan divertido como esperaba. Una noche, Elisa estaba mirando una película. Me senté junto a ella y dije: «¡Oh, vaya! Me encanta esta película, pero no aguanto a la protagonista. Su voz es muy molesta». Me volteé para ver la reacción de Elisa, pero ella estaba tiesa como una tabla, así que continué. «De hecho, suena como mi amiga Kayla». No recibí ninguna respuesta de Elisa. De hecho, ni siquiera me estaba mirando. ¿Estaba escuchando? Bueno, claramente sí, porque algunos días después vinieron mis amigas, incluyendo Kayla, y cuando Elisa pasó, ella dijo: «Apuesto a que esa chica molesta, Kayla, que me contaste, no está aquí, ¿cierto?» ¡Dios mío! ¡Me congelé! ¿Cómo pudo decir eso frente a todas? ¡Enfrente de Kayla! Oh, estaba mortificada. Y lo peor de todo es que Kayla no quería ser mi amiga después de eso. Incluso mis otras amigas dejaron de juntarse conmigo. Pensaron que solo era otra chica mala. Y eso no fue todo. Elisa empezó a actuar extraño. Un día regresé a casa y la encontré en mi habitación mirando mis fotografías antiguas. Luego, al verme, me dijo en una voz aterradora: «Tuviste suerte de no haber sido abandonada como yo». Dios, eso me dio escalofríos. Luego esa noche la escuché preguntándole a mamá si podía recibir una mesada para recuperar el tiempo perdido. ¡Oh, wow! Pero eso era justo, ¿cierto? Bueno, al día siguiente no podía encontrar mi labial favorito. Y como Elisa había tenido visitas sin anunciar a mi habitación, fui a preguntarle. Pero ella solo se encogió de hombros y dijo: «Sí, lo tomé y... ¿qué?» ¡Wow! ¿Desde cuándo se había vuelto tan grosera? Espera, ¿también estaba usando mi vestido floral? Eso era demasiado. Había tenido suficiente. Fui directo a mamá y le conté lo que Elisa había hecho. Esperaba que mamá estuviera de mi lado, pero no fue así. Me dijo que fuera más comprensiva, ya que Elisa no estaba acostumbrada a estar alrededor de otras personas y necesitaba tiempo para adaptarse. ¡Eso era ridículo! Y luego empeoró todo. Empezó a atacar a mi papá. Deberías divorciarte de él. Mira cómo te dejó. Es un esposo terrible. Le dijo a mamá cuando las dos estaban preparando la cena. Podrías reclamarlo todo. Solo necesitas demostrar que te está engañando o que es corrupto o algo así. Digo, es un político, así que seguramente está haciendo al menos una de esas dos cosas. Honestamente, no podía creer lo que estaba escuchando. Entré en la habitación y empecé a gritarle a Elisa para que dejara de hablar mal de papá. Luego volteé hacia mamá. «No escuches sus mentiras envenenadas». Pero mamá solo suspiró y contestó: «Elisa no está totalmente equivocada. Tu papá solo nos dejó y ni siquiera ha llamado. Claramente me está engañando». ¡Dios mío! ¡Esa serpiente está lavándole el cerebro a mamá! Algunos días después vi un artículo en mi teléfono que decía que papá estaba siendo acusado de corrupción. ¿Cómo era eso posible? Mi papá era un buen hombre. Debía ser un malentendido o algo. ¿Elisa tendría algo que ver? «Fuiste tú, ¿cierto? Acusaste a mi papá de corrupción». Entré y le grité a Elisa. Mi mamá estaba en shock y dijo: «Alicia, ¿de qué estás hablando?» Así que le conté a mamá que Elisa debió haber planeado esto. Y mamá dijo: «No seas absurda. Ella no tiene nada que ganar de esto. Deja de hablar tonterías y discúlpate con Elisa». «Mamá, creo que sé de qué se trata esto». «Alicia me odia. Así que está empezando a mentir sobre mí. De hecho, debes tener cuidado de que no sea una mentirosa patológica o algo así. O incluso peor, podría tener un desorden mental». Mi mamá dijo: «Tienes razón, cariño. Alicia, necesitas ayuda. Voy a hacer una cita en el hospital para ti». ¿Qué? ¿Hablaba en serio? Intenté convencerla de que estaba bien, pero no me escuchaba. Luego volteé hacia Elisa. «No te saldrás con la tuya». Al día siguiente mamá intentó llevarme al hospital, pero me encerré en mi habitación y me rehusé a irme. Pero no pasó mucho tiempo hasta que encontró la llave de repuesto y esta vez vino con algunos chicos de al lado para ayudarla a sostenerme. Intenté liberarme, pero no podía. En ese momento escuché la voz de papá. «¡Suéltenla!». Levanté la mirada y vi a mi papá con una mujer. Mi mamá estaba horrorizada y dijo: «¿Cómo te atreves a traer a tu amante a nuestra casa?». Pero papá dijo: «No es lo que parece, cariño. Ella es Elisa, la verdadera Elisa. Esa mujer es una impostora.
Su verdadero nombre es Kim. ¡Dios mío! Sabía que había algo extraño en ella. Tal vez se pregunten por qué papá apareció de repente. Bueno, lo llamé el día anterior y le pedí que investigara a Elisa. Tenía el presentimiento que algo extraño estaba sucediendo. Él fue al orfanato para buscar más información y las hermanas seguían diciendo que Elisa era una mujer muy dulce y que, si esperaba, podría conocerla. Bueno, la Elisa verdadera apareció y fue entonces que papá descubrió la verdad. Resulta que Kim fue una vez la compañera de Elisa, pero ella se había mudado. Pero las hermanas en el orfanato no lo sabían, así que me dieron su vieja dirección. Elisa sabía de mamá porque había encontrado las cartas, pero seguía enojada por ser abandonada y no estaba lista para conocerla. Le contó a Kim todo sobre mi familia y que éramos ricos. Y cuando fui a la vieja dirección y pregunté sobre Elisa, Kim aprovechó la oportunidad para robarle la identidad a Elisa. Mi papá señaló a Kim y dijo: «Te daré 10 segundos para irte de mi casa o llamaré a la policía. No te atrevas a acercarte de nuevo a mi familia». Kim huyó de inmediato y nunca volvimos a verla. En cuanto a la Elisa verdadera, bueno, fue una gran reunión. Al principio no salió bien, pero gradualmente Elisa se abrió a mamá. Y por supuesto los cargos de corrupción de papá fueron aclarados y fue declarado inocente. También perdonó a mamá y regresó. Elisa nos visita seguido y debo decir que es exactamente lo que esperaba de una hermana mayor. Estoy muy feliz de estar reunidos de nuevo.